Ustedes van a encontrar más bien que, no sé, yo diría que el 90% de la gente de la Casa Ocupa son anarquistas comunistas, porque están por la colectividad. Eso es lo que dice que ha hecho la Casa Ocupa. Si ustedes hacen una etnografía de antropólogo acá, ¿es antropólogo, no? Si hacen una etnografía de la Casa Ocupa, seguramente se van a encontrar con que hay mucha gente que están los más militantes, que dicen, bueno, el refrigerador se comparte, organizamos la comida, qué sé yo, y otro que va a decir que no me voy, o sea, me quiero comer dos yogures, no uno, no sé. O sea, los conflictos al interior son otra cosa, digamos. Entonces es que la práctica, los discursos, hay que mantener la diferencia, ¿no? Es decir, si usted para decir de alguna manera, en la Casa Ocupa el liberalismo en el sentido de la práctica, ¿no? Gente que todavía dice que liberalismo significa déjenme en paz, más o menos, con mi libertad, privacidad, ¿sí? En una situación donde no hay puertas, no sé, estoy pensando en los squats más bien de Génova, más que no conozco. Entonces, lo que quiero decir es eso, digamos, que la teoría en este caso es muy distinta de las prácticas por un lado, ¿sí? Y distinto incluso de la política, del pensamiento político, ¿sí? Cuando dice anarquismo tiene que analizar una tremenda cantidad de tradiciones, de formas de pensar, de entenderlo, que tienen relaciones completamente distintas con la práctica, completamente distintas con la política, ¿sí? Estimado. Quería saber cómo define usted reformista, porque si uno define reformista como un proceso que intenta cambiar desde la estructura y no forma por sobre ella, me parece que el movimiento estudiantil no es reformista para nada. Sí, yo lo digo solamente en el sentido de que sí, una buena alcance. Uno tendría que decir, tal vez lo que tendría que decir son los tipos de metas políticas que se ponen en un momento determinado. Un movimiento puede ser reformista o más o menos reformista, ¿sí? Es decir, si el movimiento estudiantil se define en términos estrictos de una reforma al sistema educacional, ¿sí? Radical, sigue siendo reformista desde el punto de vista del todo, ¿sí? Pero me parece que eso no es la relevancia del movimiento. Yo no sé, por ahí habría que creo que está, en este caso, dime tú, creo que lo que a mí me parece es que, bueno, primero es un poco se acaba ese movimiento estudiantil porque ya se está diciendo la internacionalización del POP y la reforma tributaria. ¿Eso no pasó ya? ¿Cómo no pasó? O sea, tengo la impresión de que ese momento, que fue muy fuerte, ya pasó eso. Que me parece que o sea, que hoy día como que volvió al tema estudiantil, tengo la impresión, no sé. A mí me parece que lo que finalmente el motor de toda esta movilización es como pedir un cambio profundo del trato del Estado con la gente. A pesar de que el movimiento estudiantil no pide la destrucción del Estado y nada por el estilo, me parece que sí pide un cambio profundo del trato del Estado hacia el pueblo, hacia todo. Y me parece que ese es el verdadero motor y no los cambios de la educación. O sea, se ha dicho un montón de veces de que, bueno, ya se va a apagar el movimiento estudiantil en un momento, pero va a resurgir en la salud o en la vivienda o en la previsión social, y con esas afirmaciones creo yo que lo que se pide no es un cambio, una reforma, sino un cambio cultural. Sí. Ahí es donde está lo que yo planteaba, el tema de la historicidad, ¿no? La historicidad es importante en este caso porque uno puede decir el movimiento estudiantil ahora, ¿ya? Tú dices, después viene esto, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿cómo entendemos el movimiento? Es un movimiento subterráneo que tiene como diferentes capas, ¿sí? Así, más o menos. Así te gusta entenderlo así como una dimensión de historicidad, un poco con lo que hace Gabriel Salazar, yo creo, ¿no? Sí, él hace un poco eso, ¿no? Como entiende esto como, tengo la impresión, como en términos de oleada histórica, ¿ya? Y que estamos hoy día en una oleada del relanzamiento de la crítica social, respecto de la cual el movimiento estudiantil es solamente hoy día la punta del iceberg, pero que está vinculado históricamente, en términos no prácticamente, no es que esté al lado la CUT y el movimiento estudiantil, eso no necesariamente tiene que ser así, pero históricamente están vinculados en una especie de oleada de crítica al neoliberalismo y al Estado neoliberal. Perfecto, yo compartiría esa idea y si es así, claro, habría que ir cada vez consiguiendo el movimiento en términos de mayor radicalidad, digamos, ¿sí? Porque uno lo considera el movimiento como cada vez más amplio y más complejo, con mayor historicidad, más peso histórico, que solo un movimiento
que ha sido muy exitoso y que sin embargo, más allá del momento en que tú señalas, que yo creo que ha vuelto todo al tema más estudiantil, obviamente tal, más de discusión técnica sobre el presupuesto, etcétera. Ahí uno podría acercarlo más a una perspectiva reformista. Ahora, cuidado que cuando uno dice reformista y radical, para nada significa un juicio de valor, ¿no? También hay que jugar otras palabras, porque están un poco cargadas esas palabras, ¿no? Sí, puede ser. Están un poco cargadas como si reformista fuera bueno y radical fuera malo. Yo, personalmente, yo me considero más bien reformista, ¿no? O sea, la escuela de Frankfurt, creo que en general, donde yo estudié, y hoy día, cada más jóvenes que son las personas con las que yo estudié, son mucho más reformistas que radicales, ¿sí? Creo que, y yo creo que incluso es bueno porque muchas veces en el acto radical hay algo sospechoso también, como la idea de reinstalar todo de nuevo, hay algo como como no confiar en lo que hemos construido históricamente. ¿Sí? Y ahí yo soy más hegeliano. Hegeliano significa que las instituciones que ya existen tienen ellas mismas el potencial, ¿sí?, de llevarnos a aquello que ellas nos han dicho que son, pero que hoy día no se traicionan a sí mismas, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, ser hegeliano significa sumarse a las fuerzas que ya están en la historia, porque uno quiere reventar la historia para generar algo completamente nuevo. ¿Sí? Eso se puede ver incluso en el anarquismo si uno analiza los grafitis, ¿no? Si el anarquismo llega a la radicalidad es una especie de paradoja que yo también peleo con mis estudiantes. La paradoja de que, por un lado, el anarquismo es anti-institucional en muchos aspectos y también anti-institución lengua, ¿no? ¿Sí? Institución lengua castellana o lo que sea, depende del idioma que escriban. Entonces escriben, no sé, en vez de C una K o vecino. Y la paradoja es que pueden cambiar muchas letras, pero tienen que siempre apostar a que el lector entienda. Se nos pueden cambiar radicalmente porque el cambio radical significaría la incomprensibilidad completa. ¿Sí? Si cambian todas las letras, no entenderá lo que quiere decir, digamos. Tiene que hacer cambio, la C por la cara puede cambiar, porque suena igual, puede cambiar sobre todo. Pero el cambio radical, el golpe radical a la institución lengua, a la institución castellana, a la institución gramática y a la institución ortografía, no puede ser simplemente porque nosotros necesitamos comprenderlo y entendernos. Por lo tanto, si ellos quieren llevar el mensaje adelante, es decir, hacer de eso un tipo de propaganda, tiene que basarse en la idea de comunicación, o que rompan un poco o se rebelen contra la ortografía. Bueno, disculpen, eso. Yo no sé por qué estamos hablando tanto aquí, porque creo que se habla tan poco de anarquismo. Se habla tan poco, yo me pasa lo mismo con mis estudiantes de OVP. Yo terminamos 2 horas porque es un tema tan poco tratado, tan interesante, que, bueno, yo me fascino con eso. Entonces también yo creo, porque no se habla nada, no. Pero yo tenía otra cosa acá, yo tenía. Usted me dice cuándo paro, porque yo no sé a qué hora, cómo está planificado. 50 minutos de cámara. ¿Cómo? No, estamos sobre la hora hace rato. No, que tenemos 50 minutos de cámara. Entonces. No, pero hay una hora y tenemos 50 minutos. No. Ya como la batería de la cámara está pero no, pero después se puede alargar. Sí, la gente se quiere quedar más rato. Uno podría seguir pero déjeme volver ahora, salir un poco de eso, déjeme volver a otro tipo de problema
Yo creo que eso basta un poco para... Tratemos de focalizarnos acá, ¿ya? Aquí. Voy a hacer otro tipo de... Ahí mismo. Otro tipo de análisis que me ha gustado hacer en este ámbito es... porque puede ser útil también. Es volver al concepto de experiencia que teníamos ahí, ¿sí? Nosotros nos fuimos como desde la experiencia hacia atrás, como de las fuentes de experiencia que son tipos de indignación, ¿no? Entonces uno puede partir nuevamente de la experiencia negativa, ¿sí? Y uno puede decir que si uno quiere mantener una perspectiva que no se aleje mucho de la subjetividad, ¿no? Que no se vuelva estructuralista, si ustedes quieren, ¿ya? Uno tiene que en realidad pensar los colectivos como el vínculo entre experiencias, ¿sí? Bueno, y ahí los dos autores que a mí me interesa, que me ha interesado tematizar son, por un lado, Axel Honneth, que es, como decía, discípulo de Habermas, hoy día representante de la tercera generación de la escuela de Frankfurt, probablemente ustedes lo han escuchado por ahí. Y él dice que, bueno, que la experiencia de la falta de reconocimiento, ese es como su concepto clave, ¿no? La falta de reconocimiento, ¿sí? Motiva, es la fuerza motivacional, ¿sí? Motivacional, la fuerza motivacional, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del autor? Bueno. Y otro que estuvo trabajando es Cortázar. El tipo de experiencia, aquí pongamos el capitalismo con sus experiencias, no las que ya dijimos. Dijimos que de las experiencias de indignación habría que hacer todo un trabajo que caminase en los colectivos, ¿no? El problema de Honneth es que hace un tremendo análisis muy interesante de esto, de la explicación motivacional de por qué la gente se siente convocada a comprometerse en luchas sociales. ¿Sí? Los sociólogos también tenían que plantear cómo explico la motivación para comprometerse o llegar a comprometerse en luchas sociales. ¿Sí? También uno puede plantearse una tercera que también lo hace Honneth muy bien. Es decir, ¿qué significado histórico tienen las fuerzas una vez que se han constituido? Piensen, por ejemplo, en las mujeres, movimientos feministas. Se articulan de tal manera que hay una especie de progreso moral. Las mujeres en los años 50 planteaban tal cosa, sus luchas en los 70 planteaban otra, en los 80 y hoy día estamos acá. ¿Sí? Una especie, las luchas son el motor, un poco marxista, ¿sí? El motor del progreso moral de la historia. Hoy día las mujeres se reirían si escucharan a alguien que está reivindicando cosas que las mujeres todavía en los años 50, ¿sí? Están como ya pasadas. Hoy día las mujeres están en otra, están pidiendo otro tipo de cosas. ¿Sí? La pregunta, sin embargo, uno puede entonces preguntarse con las motivaciones, uno puede preguntarse con las consecuencias históricas, pero, y aquí está nuevamente lo que yo planteaba al principio, ¿qué pasa en el momento de la construcción del colectivo? ¿Cómo uno piensa en la práctica a partir de la cual uno construye un colectivo? ¿Cómo se construye ese colectivo? Sociológicamente, ¿qué instrumentos tenemos para pensar cómo se produce este vínculo, digamos, entre personas? ¿Sí? Y eso es altamente complejo, yo creo, altamente complejo.
No hay mucho instrumentario para analizar eso en todo caso. Y tengo la impresión de que una de las posibilidades que hay es no Jones, porque Jones no dice mucho sobre eso, sino más bien Boltanski, que dice algo bien entretenido, dice algo así como que yo no debo pensar solamente a ego, ¿sí? Intentando intervenir en el ámbito público con su propia queja, con su propio sentimiento de indignación traducido en una práctica. Tampoco es suficiente, como lo habíamos dicho hasta ahora, pensar en que esa persona construye un discurso y articula eso, sino que hay que pensar, y aquí vuelvo a las prácticas mismas, ¿sí? Hay que pensar en la práctica propiamente tal. Es algo así como, pongamos el caso de una secretaria que es, gente que trabaja como experiencia democrática, una secretaria que es tratada injustamente, ¿ya? Sí. Pensemos qué tipo de experiencia negativa que haya tenido una secretaria, ya sea de opresión o desigualdad, injusticia, lo que sea. Y ella, en vez de ir a conversar con el sindicato que existe, en vez de ir a tratar de establecer un cierto consenso sobre lo que ocurrió y de plausibilizar lo que ocurrió, entonces hace la denuncia directamente en el diario de la empresa, en el diario mural de la empresa, para poner ejemplo, ¿sí? Dice Boltanski, seguramente la experiencia objetiva, lo ocurrió lo que dice que le ocurrió, ¿sí? Seguramente tiene razón. Lo que ella en realidad no sabe es que como tal vez, lo más seguro que con ese tipo de acción, ese tipo de táctica, ¿ya? Lo más seguro es que a esa persona la tachen de paranoica, de que se siente perseguida, de que las fuerzas que está denunciando les dé todas las posibilidades de decir que en realidad, no sé, esta persona lamentablemente no se puede tratar con ella porque no está en sus cabales. Es decir, le da todas las chances, y esto es la parte más interesante del asunto, todas las chances para que el contrario, en vez de colectivizar, subjetivice o psicologice la crítica. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es una práctica que ustedes piensen en su experiencia y piensen en lo que van a vivir. Con estos ojos se van a dar cuenta que es permanentemente el discurso del otro, del contrincante, el discurso del gobierno, en este caso, el caso del movimiento estudiantil, está hecho permanentemente, aunque no lo sepan, para particularizar, para quitarle generalidad, quitarle globalidad, quitarle universalidad, quitarle objetividad, quitarle todos aquellos estos instrumentos que permiten que algo chiquitito, que es la experiencia de E más E más E, se haga general. La primera cosa es decir, en realidad esto no es verdad. ¿Sí? Un problema es falso, no existe el problema. Lo voy a escuchar permanentemente veces que el problema no existe. Segundo, es un problema de un grupúsculo. Es una palabra que también hoy día no se usa mucho, pero que en tu dictadura se usará de grupúsculos. ¿Sí? Chiquitito. ¿Sí? O sea, la contracrítica lo que hace es apuntar hacia lo singular, hacia lo particular, hacia lo ilegítimo. Y por tanto los esfuerzos prácticos de la crítica es precisamente luchar contra esa fuerza, si ustedes quieren, así, para constituir, en términos de una generalidad,
Lo que sin embargo, como decía al principio, es puramente contingente. No hay nada que diga no hay nada objetivo que diga que el sistema educacional chileno es malo, es injusto, es perverso, etc. Nada objetivo. Eso siempre tiene que decirse, tiene que mostrarse frente a otras personas, frente a otros grupos que dicen lo contrario. ¿Entiendes? Y para poder decirlo, para poder llevarlo al grado de generalidad que ha alcanzado hoy día, hay un tremendo esfuerzo discursivo de generalizar, de objetivizar. Todas esas tareas van de la mano. ¿Sí? Y yo tengo que decir no solamente que es verdad. Primero tengo que demostrar que no estoy loco. Eso es lo primero que hay que hacer. Primero que no soy paranoico ni que mi problema es un problema psicológico, que por eso estoy denunciando al jefe, estoy denunciando al profesor, estoy denunciando un problema que yo tengo que resolver con el psicólogo. Pero muchas veces, créanme, muchas veces a la persona que denuncia la van a mandar al psicólogo. ¿Sí? No, el problema es que tenemos que tener un sistema. Los mismos compañeros de toda la vida, 20 años juntos, 20.000 asados, qué sé yo, partidos de fútbol. Si la persona no se conduce bajo ciertos criterios que son criterios objetivos de conducción en el ámbito público, va a decir, mira, sabes que yo sé que tienes razón, pero no voy contigo. Yo sé que es verdad, no es un problema de objetividad. Yo sé que te ocurrió lo que te ocurrió, yo sé que este huevón es denunciado, el jefe, o no sé qué. Pero yo no voy en esta montaña. La pregunta, por tanto, de la sociología pragmática en este caso es ¿qué tipo de práctica invita al otro, a B, a alter, a comprometerse? ¿Y qué tipo de práctica lo invita a, mejor decir, no voy en esa? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, no cualquier práctica genera solidaridad política. No cualquier discurso logra que el otro se convenza y por tanto entregue su apoyo, etc. Por tanto, hay todo un trabajo muy fino que yo les decía al principio de pensar cómo se generalizan los colectivos, cómo logran objetividad. Primero, en una doble tarea, convencer al vecino, convencer al que yo tengo que convencer para generalizar el término de colectivo, y la doble tarea de cara al enemigo, al contrario, también de oponerme a sus intentos de empequeñecerme, de privatizarme, de psicologizarme, de reducirme a lo particular, a lo grupo, etc. Por tanto, una práctica política bien pensada, reflexiva respecto de esto, tendría que tener siempre esta doble visión, esta doble cara: cómo convenzo y cómo ataco, cómo avanzo en el sentido de ampliarme, generalizando el sentido objetivo de ser más grande, y cómo me legitimo frente al ámbito público, porque el ámbito público está en disputa con los contrarios. Es eso lo que está en disputa. Yo creo que el movimiento estudiantil hoy día, básicamente mi impresión es que, producto de la gran creatividad, ¿sí?, la enorme creatividad que trajeron al ámbito público, se ganaron el corazón, para decirlo de manera como abuelita, digamos, el corazón de la abuelita, que normalmente son reaccionarios. La abuela normalmente dice, están reveladas, pero el tipo de práctica estaba dirigida y logró, yo creo, ganarse al indeciso, que no está comprometido, no tiene nada que ver, indirectamente tiene que ver con la lucha, pero que se sintió, digamos, invitado a solidarizar. Otras prácticas tal vez lo hubieran invitado exactamente lo contrario, a no solidarizar y a criticar y ponerse del lado de la contracrítica. Y también este movimiento ha sido, yo creo, altamente exitoso
objetivizar el problema, cosa que yo digo no es algo que está ahí. La política no está hecha en base a objetividad, sino que hay que construir la objetividad. ¿Sí? La objetividad normalmente se construye al mismo tiempo que se construye la generalidad de la crítica. Van de la mano. Es como Berger y Luhmann, si ustedes quieren. Berger y Luhmann, la idea de la política no es un objeto prehecho que uno le da voz, simplemente como está ahí, yo le doy voz a algo, sino que en la medida que voy dando voz, voy construyendo lo que quiero decir. ¿Sí? Y lo construyo en un ámbito de luchas de estrategia con los oponentes y de búsqueda de solidaridad, de apoyo con los que son indecisos o los que están al lado mío y que sin embargo no son capaces de estar en la misma lucha hasta ahora. Estimado. Que preguntar, porque ese como búsqueda de objetivar no es solamente, o sea, yo por lo menos le hago la pregunta porque estoy haciendo un seminario sobre partidos políticos. Entonces, ¿cómo ellos objetivan como una estructura de divergencia en los 80? O sea, ¿cómo se objetivizan como grupo? Pero entonces mi pregunta es que no solamente algo en el discurso, de decir, estas son las diferencias, sino que también hay como dispositivos, hay tecnologías de partido que muchas veces, o sea, no tienen nada que ver con, quizá la organización que ellos instalan a veces no tiene nada que ver con lo que dicen. Entonces no sabía ver entonces cómo es la ligación entre esas dos cosas, entre cómo se yo estructuro así como mi objetivo como una posición válida frente a un otro. Y aparte de eso, como yo, para eso necesito como mecanismos como, pero que no tienen que ver necesariamente como, o sea, no hay una coherencia, etc. O sea, la práctica. Entonces tú dices que algo así como que hay posibilidades de construir y objetivizar sin una coherencia interna entre práctica y discurso. No, más bien es como cómo unir el término como la estructura organizativa con ese trabajo de objetivarme como en un campo. ¿Cómo unir esas dos cosas? En cómo yo, porque uno puede, claro, yo puedo decir, aquí hay un movimiento, aquí hay un problema, pero por ejemplo si yo lo pienso eso como, porque es como el trabajo puede valer para cualquier tipo de... Sí, claro. Entonces, cualquier tipo de movimiento, lo que sea, pero entonces... Claro, quizás esto es como instalar al movimiento estudiantil para instalar un problema y que la gente tenga así, un apoyo, pero en cambio para que uno piensa que un grupo quiere instalar ese referente, más que el problema haga un grupo, sino que un grupo hace un problema. Okay. Yo creo que ahí hay que tal vez hacer la diferencia entre la construcción de actores, la aparición de actores y el apoyo que los actores hacen en instituciones ya prehechas, preestablecidas. Los partidos políticos son parte de la institucionalidad del país. Los partidos políticos son ya grandes, en el sentido de que no necesitan, se hacen más pequeños, más grandes, como diría la Constitución, que necesita un poco de apoyo, pero eso no quiere decir que ya sea objetivamente una fuerza que ya está bien instalada. ¿Sí? Por eso yo, claro, lo que podría hacer para visibilizar un tema es acudir al partido y el partido, digamos, se encarga de visibilizar el tema. No discute que si yo lo pone ya están instalados en el ámbito público, pero cuando, con mayor o menor legitimidad. Por ejemplo, en los 80, cuando el único partido no era necesariamente un partido para la UDI, no era un partido necesariamente. Y quizá uno puede decir que sí, pero legalmente no lo es. Pero la mayoría de los partidos, bueno, lo que se genera es una coalición de partidos primero, pero los partidos existían antes, ¿no? O sea, no hay la concentración solamente del PPD, un partido creado ad hoc, de una fuerza ad hoc, pero si no se trataba de partidos ya creados, o sea, que estaban proscritos, estaban prohibidos por la ley, eso no quiere decir que no existieran, digamos. La democracia cristiana nunca dejó de existir. ¿Sí? El Partido Comunista nunca dejó de existir. Yo creo que sí, cuando el PPD había que estudiar PPD específico, cómo se constituyó el PPD como una fuerza política, cómo se hizo un espacio entre otras fuerzas políticas. ¿Sí?
cómo diferenció un discurso político al interior de discursos que ya estaban diferenciados entre sí. También me dice, el único caso que uno puede analizar con este tipo de instrumentales, porque los otros ya son lo otro que uno tiene que, por lo poco uno tiene que decir que este sentimiento en realidad va directamente al partido y el partido es el que se encarga de resolver el tema, digamos. ¿Sí? O sea, los partidos tienen una enorme labor de visibilización, hoy día también la prensa. La prensa yo creo que es la gran fuente de crítica social que hay en este país hoy día. Eso tiene esa equivalencia, ¿no? Que esto tiene nombre, informe especial, no tiene una cantidad de programas que están ahí para denunciar. Sí, bueno, hacer la denuncia, digamos, cosa que los actores mismos no son capaces de hacer. ¿Sí? Por favor. A mí, yo nunca he ligado a Sánchez, pero podría hacer una referencia muy pequeña sobre un texto que llama Los Cuadros. Sí. Entonces, a mí esa referencia que hace me llama mucho la atención con lo que es la UDI, porque habla de que un grupo que estuvo muy aislado en un momento y que tiene como un arraigo social muy similar, luego se constituye como un grupo político. La diferencia es que él habla de los ingenieros, ese es un grupo social más que un grupo político, en cambio la UDI es un grupo. O sea, yo por lo menos hago esa distinción. Y no sé si en realidad, porque, claro, yo puedo decir pasar de esa parte al grupo, pero por ejemplo la UDI, que puede ser un partido nuevo, entonces se tiene que primero hacer ese trabajo para pasar al otro lado. Sí, claro. Yo no sé si los partidos políticos pueden explicación que le carga, ¿no? Le carga los cuadros. Le carga, que uno cuando habla de cuadros acá en Chile parece que van a hablar de cuadros políticos. Lo que le carga en Francia es un grupo de lo que uno podría llamar acá no que no son tecnólogos, son los funcionarios administrativos de empresas más o menos grandes y también estatales y privadas. Es el obrero de cuello blanco, si tú quieres. ¿Sí? Para diferenciar el cuello del mameluco azul que el obrero más obrero, digamos. Entonces son gente funcionarios, ¿sí? Y los funcionarios de Boltanski en Francia, como lo estudió, efectivamente es un grupo que no existía. No existía. Empieza a precisamente hacer esto que yo digo, digamos, ¿no? Precisamente, efectivamente se llega a constituir como una fuerza social que llega a ser una clase social. ¿Sí? Y para eso lo que estudia Boltanski dice la cantidad enorme de prácticas que tuvieron que tener lugar precisamente para generalizarse en un marco de hostil, si tú quieres. El espacio público yo lo entiendo por lo menos cuando uno piensa en la crítica como un espacio hostil. No es el espacio público, no es un espacio de discusión habermasiana, es un espacio hostil, donde ya hay muchos otros discursos que ocupan. Por tanto, hacer un espacio nuevo, instalar un tema, hacer crecer un grupo en torno a ese tema, ¿sí? Es enormemente difícil. Hay que normalmente desplazar a otro, ocupar el espacio de otro para establecerse. Lo que yo estoy diciendo con esto es que estas prácticas, ¿sí?, no son solamente de apuntar contra el enemigo y abrirse un espacio en contra del enemigo, como podría pensarlo más o menos Pierre Bourdieu. Bourdieu es básicamente un pensamiento político estratégico, ¿sí? Es la idea de acumular capital simbólico, simbólico básicamente, ¿sí? Eso es Bourdieu. Significa fundamentalmente, igual que una guerra de economía, igual que una guerra de competencia económica, de acumular más capital y hacerse más grande. En el caso de Boltanski es un poco distinto porque introduce el elemento moral. Ese elemento moral significa que al mismo tiempo que yo hago esto, yo tengo que estar efectivamente pensando en este otro que me va a apoyar o me puede apoyar. Y estoy pensando en cuáles son las exigencias que me pone a mí para apoyarme. ¿Sí? La primera exigencia es que yo me muestre como alguien y me conduzca como alguien que no va a ser considerado paranoico. Es
¿Sí? Es decir, que no me conduzca como... Hay mucha gente que se vuelve cuando frente a la posibilidad de establecer la situación de una crítica, va más allá de lo aceptable. ¿Sí? Ustedes lo van a ver mucho eso, en su vida laboral sobre todo. Después tiene que mostrar que objetivamente es real. Les digo, eso no es traer a la mano, no es objetivo. Tiene que efectivamente mostrar que es real el problema, que es objetivo, que existe. Tiene que mostrar que la demanda que está señalando esa persona es legítima, tampoco está regalado. Es decir, legítima significa que esa demanda esté vinculada a un problema de injusticia y que esa injusticia tiene que comprobarla objetivamente, además. Etcétera. Es decir, hay una cantidad enorme de apelaciones que pone B, es un imparcial, para decir, ok, voy contigo. Y en la medida que voy contigo puedo recién empezar a generalizarme y a confrontarme a lo opuesto. Envolvió básicamente esto, o luchar directamente. La importancia está esta dimensión, si ustedes quieren, de la construcción la construcción del grupo como la construcción que está basada en una cantidad de requerimientos puestos por el otro, que en este caso es la opinión pública, ¿no? La opinión pública pone requerimientos. Tal vez si el movimiento estudiantil hubiera ido directamente a la barricada, a lo mejor no lo hubiera ido también, porque la opinión pública en general también se barricada como violencia, y la violencia es un tema súper fácil de reducir a un par de locos, digamos, ¿sí? Y la violencia no habla, no tiene discurso, ¿sí? Ese es el problema con la anarquista, el anarquismo tiene desde finales del siglo pasado, del antepasado, hizo esta idea de la propaganda por los hechos. La idea es, en vez de hablar, hacer, poner la bomba, la década de los 90 del siglo XIX, o sea, 1890, le llamaron el siglo de las bombas. Mataron al presidente, a ministros, qué sé yo, a diplomáticos, las bombas por todos lados. Y eso se llamaba propaganda por los hechos, que después Bakunin y otra gente rechazó porque se dieron cuenta que en realidad, en vez de hacer crecer el movimiento, reducir el movimiento, pero la opinión pública decía, ¿cómo están todos locos que están poniendo bombas? Pura violencia, ¿sí? O sea, no cumplió el objetivo que era más bien hacer propaganda, mostrar que los ricos eran débiles, que también tenían miedo, y todo eso perseguía la propaganda por los hechos. Por eso digo, la barricada a lo mejor no hubiera sido el instrumento que hubiera funcionado en este caso, pero sí el baile al frente de la Alameda como Thriller, Michael Jackson, eso puso el mundo, digamos. Y cambió un poco de otra forma de protestar. O sea, fantástico. Pero la verdad que lo veía como una fascinación tremenda, el tipo de la creatividad, introducir. Yo no sé, hoy día eso baja un poco, ¿no? Tengo la impresión. Hoy día se ha vuelto más como confrontacional, digamos. Yo no sé si tal vez sería el momento de apropiarse de estas prácticas. No sé, eso tienen que discutirlo en un movimiento mismo, pero fue, yo creo, una de las causas que va en esta dirección, porque solamente en esa dirección puede irse después en contra de eso. Si no hubiera hecho eso, a lo mejor nunca hubiera llegado a poner en jaque al señor Lavín y al sistema político en general, ¿no? Que es lo que ha hecho el movimiento estudiantil. Yo terminaría con eso, ¿no? Yo creo que además tengo que hacer. Si hay un par de preguntas bien, no sé, si les sirve de algo esto, creen que ayuda, la pragmática de la política, como más que análisis político. A mí me llama la atención porque evoca al tiro como cosas que se discutieron en esta facultad, por ejemplo, como estrategias, y al principio eso sí, también cosas que han pasado, como los que se han operado, no sé, los grupos de discusión, etcétera. Pero, digo, como diciendo como en qué sentido lo que se planteó puede ser útil para pensar en el movimiento. Ahora bien, tenía como una pregunta cerrada, que es sobre
la cuestión de que los distintos tipos de crítica social o distintos malestares que plantear, fuentes de indignación, creo que son fáciles de asociar como grupos sociales, como a clases sociales. De repente, por ejemplo, una crítica con el individualismo, el egoísmo. Entonces, uno piensa tiene una crítica más de clase media baja, entre la miseria, la clase muy baja, o la crítica artista como a la autenticidad, o sea, como una crítica más de elite, como que se ve como intelectual de elite, exacto, se ve como se llama aquí, su izquierda, entonces se puede como hacer la decisión como entre, no sé, una que está más vinculada con la crítica de la autoridad, mientras otra mala propiedad, como una discusión como bien clásica, como lo que es la crítica artística. Yo creo que sí. Eso. El problema ahora que yo me pregunto es que si se puede vincular grupos sociales, que de repente pueden incluso ser como con grupos que en términos materiales pueden tener intereses en conflictos. ¿De qué manera se pueden pensar sumar los conflictos? Digo que también un debate, yo no leí mucho al respecto de la posibilidad de sumar conflictos, pero por lo que hablaba con el profesor Rodrigo Años, me contaba que me dijo que leyera Ranciera, que hablaban que unos decían que no era posible sumar conflictos, otros que sí, y que es un tema que es bastante relevante cuando uno piensa la previsión del movimiento, que se transversalice, que se meta el tema de la salud, en torno como a puntos comunes. ¿En qué medida, por lo menos en la región que usted plantea, es posible? ¿Y cómo se da esa posibilidad de sumar estas como fuentes de crítica? Bueno, yo creo que ahí efectivamente alguien como Laclau tiene un comentario muy interesante, que no es porque este es casi como previo a Laclau. ¿Ya? Laclau parte de la demanda, digamos, interesante, Laclau parte de la demanda, es parte ya de lo articulado. Toma lo articulado y piensa cómo se articula con otro articulado. De hecho, cuando estuvo acá hace poco, hace 2 semanas atrás, esa fue mi pregunta, digamos. ¿Cómo pensamos la demanda? No cómo pensamos la articulación entre demandas. Yo tenía en mente este problema. Y bueno, simplemente no tiene instrumental para eso, yo creo. Pero sí lo tiene para el otro, lo que me estás preguntando, digamos, ¿no? Cómo se articulan demandas, que puede ser entre ellas contradictorias. Y ahí la Cruz efectivamente entrega cosas muy interesantes. Como por ejemplo, la idea de que tiene que haber una oposición a algo. O sea, que la articulación de demandas, ¿ya? Que es una caricatura de la Cruz, ¿no? La articulación de demandas, aunque sean entre ellas contradictorias, a otro lado, o sea, que estén en pugna, digamos, que sean diferenciales entre ellas. Por lo tanto, por eso son demandas, porque no son iguales, no son equivalentes entre ellas. Solo se pueden equivalenciar, ¿no? En la medida que tienen algo a lo que se pone. Es la oposición la que le da la equivalencia a las demandas. Aunque ellas sean entre sí, ¿sí? Es la oposición, esto es lo que le entrega, digamos, la posibilidad de articulación. Primero que nada, tiene que articularse en torno a algo concreto a lo cual se opone el sistema capitalista, el gobierno de Piñera, qué sé yo. ¿Sí? En torno a eso pueden los trabajadores, la gente de la salud, los estudiantes, qué sé yo, articular sus demandas que en principio no tienen nada que ver unas con las otras. ¿Sí? O muy poco. Unas son artistas, otras son... Más encima podemos sumarle nuestro propio análisis, digamos. Más orientadas a lo artista, más a lo social, etc. Y después, además, dice la Cruz algo así como que, sin embargo, esto tiene que ser representado. ¿Ya? O sea, una cosa es que se que establezcan equivalencia entre ellas, otra cosa es que se representen, son cosas distintas. Y para que se representen, dado que no hay ningún representante de la diferencial, la única posibilidad es que algún particular asuma, ¿sí? Una instancia de representación.
que en este caso, por ejemplo, los estudiantes se transformen en el caballo de Troya para una cantidad enorme de... Eso significa, sin embargo, que los estudiantes, tal como lo pretendieron hacer en un principio, tal vez muy lacraucianamente, de despegarse de su propia demanda, porque eso es riesgoso. Despegarse del propio problema estudiantil, propiamente tal, para introducir el problema de la salud, de la pensión, de la clase obrera, etc. Al mismo tiempo que ellos suben en abstracción para poder hacer que los otros se introduzcan, pierden en concretud su propia demanda. Y eso es necesario, si no, no ocurre, si no es posible. ¿Sí? Entonces, si eso se logra, es fantástico. Pero yo creo que incluso los estudiantes, no sé si han estudiado Laclau, yo no estoy bien enterado de cuál es el nivel de reflexión política, teórica que tienen los estudiantes, pero a lo mejor dijeron en un momento, estamos yéndonos muy arriba, pero es peligroso. Se sintieron la peligrosidad de este momento, digamos, de la representación. Y eso hace recular un poco la dirección que volvamos más bien a lo particular de la demanda, que es donde se encuentra el día más o menos, yo creo. ¿Sí? Eso sería lo que dice la Cruz, más o menos. Porque el concepto vacío, que no sé si lo encuentro por ahí, el concepto vacío, ¿sí? ¿Lo han escuchado? La Cruz habla del concepto vacío. El concepto vacío es este es un vacío. Tampoco es el particular hecho general, porque ya no es el particular, deja de serlo. ¿Sí? Es un concepto vacío donde todo entra. Piensen, por eso la Cruz escribe, no es casual que le escriba el texto sobre la razón populista. El último libro de la Cruz se llama La razón populista. ¿Por qué? Porque el populismo, que ha sido muy criticado en América Latina, él lo trata de rescatar como precisamente un tipo de concepto vacío, es decir, en el populismo está todo. Tú ahí encuentras, la Clau nos decía la semana pasada, una mujer que la trataron mal en el consultorio, tomó una piedra al salir y la tira y se dio a Perón. O sea, su pelea era súper contingente, se había molestado con el paramédico, no sé, dio una piedra y lo vincula directamente a una tremenda demanda nacional, una tremenda lucha nacional que es el peronismo. Y ahí están los estudiantes, los trabajadores de una metalurgia, también los trabajadores también tienen problemas de vecinos, ustedes saben, los sindicatos no son siempre unificados. Y porque el populismo se había transformado en una especie de lugar vacío donde cabe todo. Y además, asociado a una figura que no tiene ningún sentido concreto, que es la figura de Perón. Perón encarna, ¿ya? Acá, al punto de que Perón, y eso lo decía también la Croacia, Perón se molestaba mucho cuando de pronto escuchaba a gente que se decía peronista y él en realidad lo odiaba. O sea, no podía entender cómo era peronista, pero claro, porque él ya no era dueño. Perón no es dueño de ese lugar vacío, el lugar vacío ya se generó. ¿Sí? Porque uno que puede aspirar a conducir un poco eso, pero en realidad es un proceso político que es más general. Es lo mismo que los estudiantes, una vez que los estudiantes logran alcanzar ese nivel del concepto vacío, el lugar vacío de la política de la articulación, como tú dices, tienen que olvidarse un poco de poder conducir como estudiantes. Se hacen, en definitiva, lugar para todo otro tipo de articulaciones. ¿Sí? Imaginen los problemas políticos que se generan, digamos, de tratar de entenderse no solamente a nivel de estudiantes, a nivel nacional, que tienen un cierto sentido común, digamos, sino que con pobladores, trabajadores del cobre, de la salud. Bueno, la Cruz efectivamente no está bien entendido. ¿Otra pregunta? En ese sentido, por el tema de sumar como a que el conflicto crezca, ¿sería posible como sumar a las personas que aún no viven la experiencia como negativa que los motive a comprometerse? En el sentido que hay mucha gente que todavía vela por su propia integridad, o sea, he visto muchos comentarios en internet, especialmente en las noticias, en las páginas web de los diarios,
mucha gente comenta como el derecho de vivir en paz, que se hagan las protestas, sí, te apoyo porque ya basta, no sé. En ese sentido, como que se contradice un poco con esta como demanda de colectividad para avanzar hacia algo, pues, ¿sería posible sumarlos a ellos que en el fondo también están como súper lejanos? Esa es lo que decía, la problemática que tú planteas, exactamente la problemática de contrarrestar lo que el gobierno y sus medios de comunicación, asociados, etcétera, han instalado como el gran caballo de batalla contra el movimiento, es de traducirlo en violencia. Y la violencia siempre es imposible de universalizar, ¿sí? De generalizar. O sea, tú no vas a encontrar apoyo por esa vía, digamos, todo lo contrario. Eso el gobierno lo sabe. Entonces, cuando hace explícitamente, aunque no haya leído Voltaire, dice como un tipo de. Que me había escuchado a mí, si una parte de mi tesis doctoral tiene que ver con esto, ¿no? Claro, es uno de los elementos un tipo de instrumentos que se utiliza y claro, la gente compra ese tipo de. Es lo mismo que pasa con el tema de. Si yo quiero generalizar en Chile un problema de derechos humanos, ¿sí? Es muy difícil cuando se trata de gente que ha recurrido a la violencia como los grupos anarquistas o los mapuches. Y el movimiento estudiantil en paz está escrito con el tipo de ley que está sacando ahora, que es casi como una ley arquitectónica chiquita, la titoma, casi un instrumento antiterrorista, igual que se aplica a los mapuches y a los anarquistas. ¿Por qué? Porque se ha instalado como el gran tema nacional en Chile, y eso fue lo que le dio el poder a Piñera, el tema de la seguridad ciudadana. ¿Sí? Entonces, la seguridad es efectivamente un valor, ¿no? Es un valor que todo gobierno tiene que representar y darle validez, etc. Eso nadie lo niega, digamos. Pero puesto al mismo lugar de los derechos humanos, ¿sí? Hablando de la gente que ha sido apresada por leyes terroristas, etcétera, etcétera, mapuche. Hay muy pocas chances de que estos dos valores que tienen igual importancia para el Estado de Derecho en Chile, uno, a saber de los derechos humanos, puede ganar la batalla contra el otro, porque la legitimación por la vía de la seguridad ciudadana es enorme en Chile. Ahí te ganan a toda la bonita, a la gente de violencia completa casi. Entonces es muy inteligente desde el punto de vista de la contracrítica apelar a la seguridad ciudadana. Y ahí entonces el movimiento estudiantil tiene que efectivamente, desde el punto de vista de estrategia, digamos, ver cuál es su discurso para contraatacar la contracrítica, digamos. Cómo plantearse frente al tema de un valor que le dio el enchufe a este gobierno, y que después se dio cuenta que en realidad era lo único que había dado el enchufe, porque todo lo demás se diluyó, digamos. Y ni siquiera eso ha podido el señor Fitzpeter ponerlo como su gran triunfo. ¿Ya? Ha intentado por todos los medios de que esa promesa, que fue la gran promesa del gobierno de Piñera, se pudiera cumplir, y ha tenido muchas dificultades. Hoy día con el tema del caso Bomba es terrible porque se le viene en contra, digamos. Bueno, por ahí va la discusión, es decir, lo que tú dices es, estás describiendo la contracrítica. La contracrítica también, lo interesante de esto y es que la contracrítica, voy a plantearlo así, opera exactamente igual a la crítica, pero contra la crítica. Es decir, opera también apelando a B, que es imparcial, para ganárselo, pero en contra de esto. No tiene más tema que oponerse, anular, empequeñecer
reducir, deslegitimar. Y la seguridad ciudadana es el gran tema. Ni los derechos humanos, ni los temas de justicia social son tan fuertes en Chile como la seguridad ciudadana. Gente que tiene temor. Estimadas, muchas gracias por su atención, también por la invitación. Yo, para terminar, me alegro mucho de estar acá después de estudiar en la universidad de Sala de Nueva Banda, hace como 15 años. Y bueno, para mí ha sido muy grato volver a encontrarme con estudiantes de la universidad. Un aplauso.